El World Economic Forum lo dice claro. Las habilidades más relevantes del futuro no están en una hoja de cálculo, sino que están en la mente y en el corazón de quienes lideran. Hoy tenemos como invitada especial a Alejandra Alar. Ella es psicóloga por el TEC de Monterrey, tiene una certificación en PNL y una trayectoria destacada en entornos multinacionales de América Latina. Ha ocupado cargos de liderazgo en recursos humanos en empresas multinacionales como Johnson & Johnson, MetLife y RGP, donde ha sido pieza clave en el desarrollo de culturas organizacionales inclusivas, diversas y alineadas con el objetivo del negocio. Actualmente es directora de Bristol Myers Squibb para México, Colombia y Perú. Bienvenida, Alejandra. Muchísimas gracias y gracias por la invitación para platicar aquí, Ragui. Pues hoy vamos a platicar de qué es lo que pasa cuando las mujeres deciden cambiar el mindset con el que nos sentamos a las mesas de decisiones. Y bueno, ya lo dice Kaisa X. Ekman, que es escritora, activista sueca. Ella habla de que la verdadera revolución comienza cuando nos apropiamos del poder de transformar las reglas del juego. Y entonces pues yo quisiera comenzar preguntándote cuál es el contexto del futuro del trabajo y qué oportunidades concretas visualizas que hay para las mujeres dentro de las organizaciones. Buena pregunta. Mira, yo creo que estamos en medio de una transformación no solo tecnológica, pero cultural. Creo que hemos venido en los últimos años y vemos varios sucesos, ¿no? Y sobre todo yo quisiera poner, y ahorita estamos platicando del tema de la pandemia, ¿no? De cómo marca esa diferencia, pero también la aparición, por ejemplo, de tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial, que es lo que juega, digamos, en todo pues sí, digamos, como en este camino o en la evolución que estamos teniendo. Por un lado, ¿cuáles son esas competencias o habilidades donde tenemos oportunidad para seguir desarrollando? ¿Cómo tenemos oportunidad para seguir buscando ese espacio en la mesa? Y no nada más el poder ocupar el lugar, sino cómo verdaderamente podemos tomar decisiones desde ese lugar en la mesa, ¿no? Cuando yo hablo de una transformación tecnológica y específicamente por el lado de la inteligencia artificial, por ejemplo, yo creo que hoy, y a mí me lo han preguntado mucho, bueno, ¿qué pasa en las empresas, no? Le está apareciendo muchísimo la inteligencia artificial, ¿en qué momento se va a quedar sin, empleo toda la gente, ¿no? Porque obviamente, está sustituyendo. Y yo creo que es una línea muy delgada donde la inteligencia artificial y cualquier tecnología eficientiza, optimiza y ayuda a acelerar los procesos. Sin embargo, hay una parte crítica que no se puede sustituir y es la del pensamiento analítico, desde la empatía, desde ese criterio para poder interpretar la información. Ajá. Y que hoy con toda esta evolución también tecnológica, pues creo que ya sabemos cuáles son los errores que puede tener la inteligencia artificial, ¿no? ¿Dónde veo yo la oportunidad? Y es la inteligencia artificial, el problema creo que no radica en quién la usa, sino en quién la desarrolla. Y partiendo de ahí, cuando nosotros buscamos esa oportunidad para tener una mayor representación de las mujeres en el desarrollo de esas tecnologías, creo que sin duda es donde se puede empezar a cambiar. Y como bien dices, por un lado ese mindset de cómo se vienen haciendo las cosas, pero también el ocupar lugares en donde tal vez históricamente por industrias, por sectores o incluso por funciones habían sido pues dominados como por los hombres, ¿no? En ese mismo contexto te diría, creo que esta misma tecnología, esta misma transformación, pues abre a una conversación que tiene que ver con el trabajo flexible. Sí. Y es, nos volvemos a la pandemia, nos aceleró. Creo que previo a la pandemia ya habían algunas compañías que empezaban a jugar con estos modelos, ¿no? La pandemia no nos quedó de otra. Sí. ¿Qué es lo que pasa post pandemia? Muchas empresas se quedaron con el modelo híbrido flexible, muchas regresaron a como estaban, pero cuando nosotros voltamos a ver al grupo de mujeres, como que nada cambió. Y nada cambió porque al final, hoy las mujeres, en su mayoría, tienen largas jornadas de trabajo y no nada más son 8 horas, porque son las 8 horas del trabajo, claro, el siguiente turno, ¿no? Y te toca llegar a casa a ver a los hijos, a las hijas, a preparar todo para el día de mañana, para ver que todo esté en orden, pero también si el día de mañana sucede algo, por ejemplo, que no hay clases o que
tu hija, tu hijo se enferma, bueno, pues normalmente o usualmente es la mujer. El rol de cuidador. Y entonces ahí es donde entra esta parte de decir, bueno, ¿cómo juegas con estas dos cosas? Y yo creo que también un aspecto importante, y creo que lo conversábamos el otro día, el rol de la iniciativa privada y de cómo puede también acompañar en esta transformación versus todo lo que estamos hoy teniendo como políticas públicas. Y lo pongo en un ejemplo muy sencillo, los famosos viernes de último mes, Sí, ¿no? sí, sí. No hay clases, está bien, todo bien. Ajá, pero no están adaptados a la realidad de las ¿Y qué mujeres. hace uno? Exacto. ¿No? Sí. O sea, porque los hombres en los viernes tú sigues, o sea, ellos trabajan, hacen lo que tienen que hacer y demás. A la mujer es a la que le toca montar todo Sí. y montar todo un arte de magia para poder atender a los Sí. hijos, pero también para no descuidar el trabajo, porque siempre existe el miedo a "Y no van a correr", Exacto. ¿no? Sí. Entonces, Sí. si yo conjuego cuál es el futuro, cuáles son las oportunidades, si yo veo el tema de la oportunidad para desarrollar esa inteligencia artificial, esas nuevas tecnologías, versus la necesidad de esa flexibilidad, creo que ahí es donde podemos empezar a agarrar o a encontrar, digamos, como ese camino, ¿no? Sí. Y la otra que bien lo mencionaste, pues el tema de liderazgo. Creo que hoy también el liderazgo está evolucionando, ¿no? Hoy es un liderazgo que se busca o sea, en general, digamos, un liderazgo de colaboración, desde la empatía, desde lo humano. Sí, sí, sí. Y creo que ahí las mujeres, bueno, tenemos bastante campo para Sí, jugar. por supuesto. Y creo que me fui muy amplia en la, sí, en la estás respuesta, pero mencionando muchas cosas súper importantes, que por un lado es esta oportunidad que se abre, ¿no? Que aquí hay este modelo de liderazgo adaptativo que habla precisamente de que estas crisis, pues son la oportunidad para repensar estas estructuras, lo que tú estás comentando, repensemos la política pública. Está muy bien los me viernes, parece maravilloso. pero Sí. ¿qué hacemos, no? Exacto, Entonces es esa exacto. oportunidad, esas ventanas de rediseñar estructuras, roles, ¿no? Y eso ante una realidad que la otra cosa que mencionabas, este tema de la inteligencia artificial, que estamos ante una verdadera revolución, ¿no? Y entonces aquí los datos del World Economic Forum, por ejemplo, hablan de que se van a eliminar que potencialmente 85 millones de empleos, pero a su vez crear 97 millones de empleos, ¿no? Nada más que aquí, pues, ¿cuáles son esos nuevos? ¿Qué habilidades se requieren para esos nuevos empleos? Y yo creo que es esto que yo mencionaba, ¿no? Y a ver, permítame ponerlo como un ejemplo. Y lo llevo a una escala diferente, donde imagínate que vamos a conformar un equipo para desarrollar una aplicación para salud. Sin embargo, las personas que integran ese equipo jamás han tenido cercanía o entienden acerca de ese diagnóstico, ese padecimiento. Exacto. No hay, ¿no? O sea, ¿dónde está ese lugar de la empatía y de esa necesidad de cómo lo cubres? Una aplicación para adultos mayores. Si es un grupo el que nunca ha tenido cercanía o que no está cerca de un grupo de adultos mayores, tampoco. Exacto. Es lo mismo con las mujeres. Sí. No podemos pensar en desarrollar algo, un producto, como quiera que le queramos llamar. No podemos pensar en desarrollar ese producto si no tenemos esta diversidad de pensamiento, de contexto, de historia. Y ahí podemos hablar de mujeres, pero de personas con discapacidad, pero en un tema de a lo mejor generacional, un sinfín, ¿no? De cosas que podemos traer. Entonces, creo que ahí es donde existe esta oportunidad para decir, bueno, ¿cómo le enseñas a la inteligencia artificial? Y a ver, no es mi área tecnológica ni mucho menos, ¿no? Pero básicamente yo lo que veo es, la inteligencia artificial está desarrollada por alguien que de manera constante le está enseñando Exacto. los algoritmos y le está enseñando y alimentando de información. Si nosotros no tomamos la oportunidad de esa presencia femenina, es muy probable que el error que se cometa en el desarrollo o la evolución de la inteligencia artificial sea que la propia tecnología genere esa desigualdad y esa discriminación. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando de manera constante ese algoritmo. Exacto. Entonces, y creo que hoy ya existe, ¿no? O sea, ya han habido errores por reconocimiento facial que han hecho detención de la persona errónea. Pero también estas, por ejemplo, las tecnologías para procesos de reclutamiento, ¿no? Donde
o sea, te iba a decir inconscientemente, no es inconscientemente, porque es la tecnología, es el algoritmo, ¿no? Pero donde favorece más a un hombre, Sí. porque tiene ciertos algoritmos y ciertas palabras que reconoce Sí. y que en ese momento los va agarrando. Pero también en el aspecto de salud, también puede haber un mal diagnóstico que ponga también en peligro, digamos, la vida de una persona, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde yo veo esa mayor oportunidad. ¿Cuáles son esas habilidades? Ya no te sé, o sea, me sería difícil pensar en concreto en cuáles son esas habilidades que requerimos, ¿no? Pero yo sí creo que es un tema, y creo que lo decías al principio, es un tema de mindset. Sí. Y es un tema de cambiémonos ese chip que históricamente las mujeres hemos estado a un lado en la toma de decisiones, mismo de tecnología. Cuando nosotros hablemos de empresas, por ejemplo, estadounidenses, que es donde está un gran porcentaje de empresas tecnológicas, Sí. solo el 28% es de una representación femenina. Sí, exacto. Sí, eso ya nos da el indicio de entonces desde dónde se está desarrollando. Y hay empresas o industrias que históricamente han sido denominadas como para hombres. Y lo mismo las funciones. O sea, a mí me pasa mucho en, pues, recursos humanos, ¿no? Sí. Bueno, recursos humanos es un área de mujeres. Claro. ¿No? Sí, O sea, sí, y sí, es, sí. de repente, bueno, te encuentras ahí algún Ajá. colega, pero no es lo usual. Y como que siempre traemos este estereotipo de, claro, lo que pasa es que recursos humanos es quien está cerca de la gente. Es el lado humano de la organización, es quien Entonces, tiene que apapacha, ser una claro, mujer, la mujer. ¿no? Pero si ves el área comercial, no, necesitamos un hombre que sea aguerrido, que salga al campo, que vaya y se hablar siente. del área operativa, ¿no? Olvídate, o sea. Sí. Entonces, creo que es esa parte de evolución de decir, bueno, cambiamos ese mindset y desaprendemos la manera en la que hemos venido haciendo las cosas, porque sin duda creo que hoy, tanto en el ámbito organizacional como en la misma sociedad, creo que cada vez es más lo que nos están empujando a decir, necesitamos movernos de donde estamos. Sí, y comentaste algo que me pareció curioso con esto de decir, bueno, porque la inteligencia artificial inconscientemente, ¿no? Y dijiste, bueno, ¿cómo inconsciente si es tecnología? Pero al mismo tiempo, si es inconsciente desde la perspectiva humana que lo está alimentando, ¿no? Entonces, donde ahí pues vivimos a lo mejor con una venda de estos sesgos de género que nos colocan en un nivel de inconsciencia, pero que desde ahí vamos creando una conciencia colectiva a través de este gran potencial que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían desde tu perspectiva? Porque hay sesgos, hay infinidad, ¿no? Pero hablando de este contexto organizacional, ¿cuáles serían quizá los sesgos críticos que tú consideras así de, por favor, no alimente a la inteligencia artificial con eso? A ver, yo creo que está el sesgo de la competencia. ¿En qué sentido? Cuando en un ámbito empresarial, con los hombres asumimos que tiene ciertas competencias hasta que demuestra lo contrario. Sí. Con una mujer estamos esperando que demuestre que realmente tiene las competencias y que es capaz de hacer el trabajo por el cual se contrate. Sí. Pero después también está la parte de cómo interpretamos incluso mismas acciones, mismos comportamientos, por así decirlo, donde si una mujer sentada en una mesa expresa lo que piensa, es agresiva, es atrevida. Pero si un hombre lo hace, es un líder. Y es un líder nato, ¿no? Porque obviamente se sienta y expresa lo que siente y es un líder. Y creo que esas cosas son las mismas que venimos, aparte, arrastrando de muchos años, que existen esos sesgos y que a lo mejor, sí, lo llevo, por ejemplo, desde recursos humanos, ¿no? Donde tú ves cruzar muchísimos procesos desde reclutamiento, selección, pero la parte de desarrollo de talento y que cada vez más, sobre todo en corporaciones, pues multinacionales, donde tienes procesos muchísimo más estandarizados, ¿no? Y que justo elimina ese o busca eliminar ese sesgo. Es increíble darte cuenta cómo a veces el proceso funciona. Quienes hacemos que no funcione somos nosotras mismas. Sí. Y creo que somos nosotras mismas como mujeres las que nos vamos
dando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, con este temor de decir, bueno, ya logré un lugar en la mesa, Ajá. pero yo callada. ¿Por qué? Porque es lo que aprendí. Y yo Claro. aprendí que callada, silenciosa, agrada, ¿qué es? O sea, a ver, es una mentalidad que viene desde hace muchos años. Y a veces pareciera que es increíble estar hablando del tema, es que es real. Sí, es real. Y cuando volteas a ver a muchas organizaciones, a muchos equipos, siguen funcionando desde este lugar. Y lo otro que es también importante, y creo que, ¿cuál es, digamos, como el lugar que nosotras mismas tenemos Ujú. con respecto a esa seguridad? Y que me vuelvo al tema de lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, del trabajo flexible, de las oportunidades que podemos tener con respecto a, pues si no hay clases, o sea, cuido a mis hijos, cuido a mi familia o me voy a trabajar. Exacto. Y hace no mucho hablaba con un colega, ¿no? De cómo se ven la desigualdad salarial, Ujú. porque sigue existiendo. Sí. Y a pesar de que tienes, o sea, yo te lo puedo decir, por ejemplo, en las empresas en las que he estado, claro, están las estructuras salariales por niveles salariales, con una filosofía 100% de meritocracia ligada al desempeño, al todo como quieras tener por candados por todos lados. Ajá. Sin embargo, siguen habiendo diferencias. Y para mí, no es tanto el proceso, no es tanto la estructura que pueda definir la compañía, sino es, y yo lo vi en, o sea, cuando en vidas pasadas, ¿no? Desde Talent Acquisition, cuando una mujer llega al momento de una oferta, por ejemplo, Ujú. llega en una posición ya de lo que me ofrezca seguramente va a Sí, estar bien, ¿no? Porque por ser modesta. pues por ser modesta y porque aparte no vaya a ser que, o sea, si pido más van a decir, ay, mira qué ambiciosa, ¿no? Sí, sí. O porque, bueno, pues decidí estar un par de años fuera después de que tuve a mi bebé y pues bueno, lo que sea está bien, el chiste es como reinsertarme y después veo cómo voy avanzando, ¿no? Ujú. O cualquiera que sea tu, o sea, el ejemplo, digamos, puede ser, sí, la situación puede ser diferente, pero desde ese momento ya llegamos con una seguridad Ujú. muy diferente a la que llega un hombre. Sí. Un hombre llega y dice, no más sabes lo que te pido, no vengo, listo, gracias. O sea, tan felices como siempre, no tengo necesidad, bye. Sí. Entonces, creo que esas diferencias hoy siguen existiendo y creo que es de los principales sesgos y que también creo que como tenemos muchos errores a veces como compañía donde dices, tengo 2 pesos para ofrecer, pero mira, como ella estuvo 2 años fuera de circulación, que le podemos dar 1 peso y como no tiene trabajo, pues seguramente lo va a tomar y entonces pues, estamos bien, todos estamos bien. Esa es la parte que creo que, y volvemos al tema es un tema de mindset. Y es un Sí. tema de mindset de nosotras mujeres, Ujú. pero también es un tema de los hombres, que para mí son los principales aliados. Exacto. Sí. Sin hombres esto no va a funcionar nunca, ¿sabes? Sí, 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 completamente. Creo que aquí algo importante es también destacar que esta realidad que sucede, como dices, en la negociación, ¿no? Desde que estás en el proceso de reclutamiento, pues tiene mucho que ver también con esta realidad en que casi el 60% de las mujeres viven con síndrome de la impostora, ¿no? Y cómo con todo eso que tú estás diciendo, como si estuve fuera del mercado, del ámbito organizacional, como si a lo mejor me están dando la oportunidad o como si a lo mejor ni me lo merezco y ya estoy sentada aquí, ¿no? ¿Por qué voy a pedir más? Y hablas de un cambio de mindset que me gusta mucho como esa división entre lo que es el cambio a lo mejor estructural, pero lo que es también un cambio personal, porque hay una dimensión personal también súper importante, ¿no? Y creo que también aquí pues es como el reconocer que no se trata de cambiar de persona o de quién está ejerciendo el poder, sino de cómo se está ejerciendo. Y aquí quiero recuperar algo que comentabas hace ratito, que es este tema de empatía, ¿no? O sea, también me hablabas de cómo hacemos para empatizar, ¿no? Y también mencionabas cuestiones como hay que entender la realidad para poder empatizar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tenemos aquí esta gran oportunidad también de ir renovando ese modelo de liderazgo donde sea un modelo más empático que además responde a la realidad que hoy tenemos, ¿no? A este momento, pues, de cambio tan importante, ¿no? Entonces,
¿Cómo podríamos como mujeres comprometernos con esta nueva visión de liderazgo y poder romper estos esquemas? Ya hablando de la dimensión personal después vemos qué pasa con las rupturas con los sistemas, pero como mujeres, ¿cómo hacemos ese compromiso? Mira, para mí, y es lo más difícil, y es desaprender. Sí. Es desaprender la forma en la que sabemos que funcionan las cosas. Uh-huh. Porque creo que desafortunadamente también, y a ver, siendo justos también, vivimos en un país que cuando yo volteo a ver al mundo, pareciera que no estamos tan mal. Sí. O sea, lo cual no quiere decir que estamos bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que históricamente, por un tema sociocultural, incluso mismo de quien regula, ¿no? O sea, normas, leyes y demás, estamos en un lugar de desventaja, sí. Pero para mí aquí lo más importante es cómo podemos de verdad desaprender y decir, a ver, todo esto está maravilloso y con esto crecimos y con esto hemos venido arrastrando esa historia de generación en generación, pero también creo que estamos en otro momento. Y estamos en otro momento para decir, el liderazgo ya no es el mismo que se esperaba antes. Las necesidades de las organizaciones ya no son las que se esperaban antes. Hoy, y también, o sea, si yo pienso, por ejemplo, todo lo que, tanto productos como servicios, ¿no? De una compañía, en, en una estrategia de marketing cada vez se vuelve mucho más personalizado, muchísimo más dirigido a ese target de quién es tu público, a quién estás hablando, cuáles son los cortes de generación, cuáles son los cortes a lo mejor en sociodemográfico. Es exactamente lo mismo. O sea, aparece una necesidad de ese lado humano y de humanizar los procesos. Sí, sí. Y que aquí vuelvo a tocar el tema de la inteligencia artificial. Pareciera como que se está deshumanizando. Yo te diría, no. Yo creo que es una oportunidad extraordinaria para nosotras, como mujeres, Sí. de poder empujar y verdaderamente tener un cambio. Y la otra que me parece súper relevante es cómo nosotros como mujeres podemos crear esas redes. Ahorita yo mencionaba, para mí los hombres son unos aliados fundamentales. Sí. Desde el lugar de la organización, pero también en los casos donde el hombre está en tu casa, y que es una batalla durísima que ya podríamos entrar en otro tema de, pues si por decisión la mujer es quien ha decidido avanzar en la carrera y el hombre es el que le toca quedarse en casa, es una decisión de pareja. Sí. Desafortunadamente como sociedad entramos mucho de, y ya viste, Sí, claro. ¿no? Sí, sí. Y no llegues al evento de la escuela el señor en la mañana porque van a decir que no trabajo. Seguimos peleando mucho con eso. Pero también creo que nosotros como mujeres sí nos metemos mucho el pie. Y somos nosotros mismas quienes alimentamos también sesgos, estereotipos, lo que el rol de la mujer dicta que debe ser, ¿no? Eh, para mí algo fundamental es o creamos redes entre mujeres y avanzamos y decidimos avanzar juntas, buscando esos lugares en la mesa, pudiendo levantar la voz desde un lugar seguro. Para mí es la única manera en la que realmente vamos a lograr ese cambio. Sí, completamente. Y a mí me gusta mucho como hablar de cuestiones de sesgos de género, como con esta analogía de unos lentes, ¿no? Que realmente los sesgos de género pues son unos lentes, no importa si los trae puestos un hombre o una mujer, al final son los mismos lentes con los que vas a estar mirando, y aunque seas mujer, si traes puestos esos lentes, pues claro que lo vas a aplicar, aunque podría parecer contradictorio de, oye, pero ¿cómo? Si es mujer, pues claro, porque traes puestos esos lentes, ¿no? Entonces, creo que se trata de reconocer y pues también hacer ahí ese cambio, ese ajuste como cualquier Total. anteojo cuando ya no sirve. Entonces, y también mencionabas esta parte del futuro del trabajo y de humanizar a la organización, que verdaderamente es el gran desafío, porque en esta era del conocimiento, pues realmente el reto está en humanizar a la organización, y regresamos aquí a este tema pues de la empatía, de un modelo de liderazgo ya no jerárquico, ¿no? Porque pues también aquí los estudios nos dicen que cuando se lidera desde esta forma más inclusiva,
más empática, el desempeño incrementa. Entonces, hasta es una situación de negocio, ya ni siquiera, o sea, ya es un tema también de negocio. Totalmente. Yo creo que el tema, a ver, de nuevo, es una línea muy delgada, ¿no? Cuando hablamos de diversidad e inclusión, tienes la parte muy visible que es la de moda, ¿no? O sea, los grupos minoritarios que usualmente son el de liderazgo femenino, el de la comunidad LGBTQ+, disabilities, ¿no? Es como otro que aparece. Después por ahí en Estados Unidos aparecen algunos otros, ¿no? Esos son como los más visibles y los que aparte permiten hacer más ruido, ¿no? Aparece el 8M, bueno, o sea, la ciudad se viste de rosa. Aparece junio y se viste de banderas, ¿no? Sí, sí. Pero pasan los meses y acá no pasó nada. Entonces, sí creo que el tema de diversidad e inclusión, y a mí, a ver, yo soy muy activa y es un tema que verdaderamente me apasiona, no por la moda del tema, sino porque genuinamente creo que hay una necesidad y que, lo decía yo al inicio, ¿cómo puedes desarrollar una herramienta para salud cuando no tienes perspectivas diferentes, de diferentes grupos, de diferentes, claro, o sea, como la parte de la creatividad? Y sí, podemos hablar que la diversidad e inclusión es una estrategia para la innovación de cualquier negocio, sin duda. Y hay, o sea, estadísticas, yo me he encontrado desde McKinsey que ha sacado o sea, de verdad cifras importantes como qué pasa con el retorno de inversión, por ejemplo, a los accionistas en empresas donde hay un porcentaje de mujeres, ¿no? En los cuerpos directivos, pero también los aceleradores o resultados financieros que puede obtener una compañía cuando tiene una estrategia de diversidad e inclusión sólida, pero también en términos de retención de talento, pero de atracción. Pero entonces hay un sinfín de números y está comprobado de verdad que la estrategia de diversidad e inclusión no es nada más un tema de moda, no es nada más te pongo la bandera, te pongo el moño rosa y te digo que soy súper diversa. Porque aparte esa es la parte de la diversidad. Después viene lo más difícil, que es la inclusión. Ahora, hazte cargo de agarrar a todo este grupo y hacer que se sienten todos en la mesa y asegúrate también que cada una de las personas que están en la mesa van a hablar y que se van a escuchar sus voces. Ajá, exactamente. Y aquí algo que mencionas también es esta importancia de sostener el cambio, ¿no? Porque desde una perspectiva de cambio, pues el 70% de las transformaciones fallan porque no se pudo sostener en el tiempo, ¿no? Porque no hubo como la estructura, el reforzamiento, porque fue más como a lo mejor una respuesta a la moda. En este caso sería esto de ya logramos ser diversos, pero lo sostenible es que realmente seamos incluyentes, ¿no? Entonces, ¿cómo desde tu perspectiva se podría reforzar colectivamente este proceso de renovación y de liderazgo en las mujeres? Yo creo que lo mencionaba hace ratito. Para mí es el tema de la red. Y esa red de aliadas, esa red de sororidad, esa red de, pongamos el nombre que se nos pueda ocurrir, ¿no? Pero es súper relevante el tener, tanto en la parte empresarial, ¿no? En el ámbito empresarial, redes de mentoring, pero de también, ¿no? De esas redes de alianza, de apoyo, de cómo esa conexión o ese networking entre mujeres realmente pueden sostener y que realmente una sostenga a la otra, ¿no? Que era un poco lo que yo decía. Desafortunadamente, nosotras mismas como mujeres nos vamos poniendo el pie. Y desafortunadamente cuando volteamos a ver a una mujer que está creciendo es como, claro, porque pues ella no es mamá, pero como yo soy mamá, a mí no me dieron la oportunidad. Claro, porque están haciendo cuota, ¿no? Seguramente para la posición en la que se postuló, están cubriendo cuota. Entonces, no, o sea, reconozcamos las capacidades y reconozcamos la competitividad y la oportunidad que tenemos como mujeres y que para mí algo, y que creo que con esto lo resumo, cuando vemos a una mujer que avanza, es verdad que nos puede abrir camino. No es tu competencia, nos está abriendo camino. Si logramos que muchas mujeres avancen,
el camino va a ser muchísimo más amplio para todas nosotras. Y ahí es donde creo que está esa gran oportunidad. Cómo nosotras mismas podemos entender la necesidad que tenemos de crear una red. Pues escuché esta respuesta, Ali, de verdad que me quedó muy inspirada de ver cómo evocas estos momentos con tu equipo, con alguna persona que te ha mandado un mensaje, con algo que probablemente te han comentado y lo conecto mucho con este liderazgo auténtico, ¿no? Que también compartes. Entonces, me siento muy agradecida de que hayas venido a este espacio a compartir pues esta mirada auténtica, empática que tú tienes y estoy segura que esto va a resonar también muchísimo con otras personas que nos puedan estar escuchando. No, muchísimas gracias. De verdad que me encanta este tipo de espacios, como lo decía al principio, creo que es necesario. A mí en lo particular creo que es un tema, de verdad me apasiona y que creo que aparte es un tema que nos puede dar para hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y nada, creo que también yo desde este lado, un poco ese objetivo, ¿no? Es, pues aunque sea con ese granito de arena, ¿no? Y poder dejar sembrada él, por lo menos piensa. O sea, por lo menos piénsalo y ábrete a esa posibilidad de explorar nuevas formas de hacer las cosas. Ex- Ábrete, ¿no? A desaprender también la manera en la que hemos evolucionado y también ábrete a crear esas redes para seguir abriendo caminos para otras mujeres y para las generaciones que vienen atrás de nosotras, sin duda. Sí, ¿No? Así es que, nada, yo espero de verdad que, bueno, que nos escuchan, por supuesto, les haya gustado esta plática y que, nada, esa cordial invitación de verdad a seguir sumando en estos espacios. sí. Pues me gusta mucho esto que comentas y yo me quedo también con eso, esta invitación a cuestionar, ¿no? A preguntarnos. Y quiero cerrar con esta frase que es, durante décadas nos enseñaron a encajar en moldes que no diseñamos y hoy el futuro del trabajo nos llama a romperlos y crear otros nuevos desde la conciencia, la empatía y el coraje precisamente de cuestionarnos. Entonces te agradezco nuevamente. Estuvo con nosotros Alejandra Alard y como host Sandra Alegría en un episodio más de Change the Office. Hasta la próxima.